Hola amigos, ¿qué tal estáis? La Futuwa, los samuráis del Islam. Bien, de entrada, yo creo que muchos y muchas esto os resultará extraño. Primero por la palabra en árabe, Futuwa, que muchos supongo que no habréis escuchado a lo mejor nunca. Y también esa frase de los samuráis del Islam, ¿esto de qué va? Bien, en este vídeo voy a hablar de la Futuwa. La Futuwa fue un movimiento muy importante que hubo en el mundo islámico, concretamente en Irak y lo que hoy se conoce como Oriente Medio. Y tuvo tres grandes líneas, tres grandes proyecciones. Aquí vamos a hablar de lo que se llama la Futuwa o caballería islámica. Y vamos a hacer una comparación entre esa caballería islámica, la Futuwa, y la filosofía samurái, ¿vale? Entonces, todos seguramente hemos oído hablar de alguna vez, de una forma u otra, hemos visto películas sobre los samuráis. Y los samuráis sabemos que era una casta guerrera que estaba en lo más alto de un rígido sistema feudal, feudal en el antiguo Japón, pero durante bastantes siglos. Los samuráis seguían un código ético conocido como el Bushido, que, digamos, coge cuerpo y aparece en el siglo XVIII. Estos samuráis estaban al servicio de un señor y de un clan, ¿vale? Salvando las distancias, eran como los soldados, los caballeros que estaban al servicio de un rey en los reyes de la Edad Media en Europa, ¿vale? Entonces, esos samuráis eran una casta guerrera con mucho poder que estaban al servicio de esos señores feudales del país nipón durante muchos siglos. Bien, pero ¿qué es la futuwa o caballería islámica? Como he dicho antes, surge en Irak, ¿vale? Hay diversos factores históricos y luego se va extendiendo en países colindantes, lo que hoy es Siria, Palestina, Irán, pero sobre todo va a nacer y va a tener la fuerza en lo que es el actual Irak. Fijaos si fueron importantes y tuvieron gran repercusión que llegaron a influenciar en los conocidos templarios europeos. Y desde aquí quiero decir que próximamente voy a sacar un vídeo sobre los templarios y el Islam. Y que ya os recomiendo que estéis al tanto porque vais a conocer muchas cosas que no habíais seguramente oído jamás. Y llegaron a influenciar en los templarios y en las órdenes de caballería templarias. Ese es además un tema muy interesante que os invito a ver en su momento. Pero esta futuwa o caballería islámica es muy antigua y ya tenemos códigos de ética de ese, bueno, códigos de esa caballería islámica ya desde el siglo XII. Desde el siglo XII, 6 siglos incluso antes que el Bushido o ese camino del guerrero samurái. Bien, ¿qué hemos hecho? Pues hemos ido, como se suele hacer hoy día, hemos ido a ChatGPT y le hemos dicho esto, haznos una comparación entre la caballería islámica, Futuwa, y la filosofía samurái. ¿Por qué he hecho esto? Porque seguramente alguien que vea el vídeo va a decir, bueno, este hombre como es musulmán, habrá decorado, retocado, presentándonoslo como bonito, esa Futuwa, para ponerla por encima de ese Bushido. No, no. ChatGPT, empresa norteamericana, siglo XXI, le hemos dicho, con todos esos megadatos que tú tienes, haznos una comparación entre la caballería islámica, el Futuwa y la filosofía samurái.
para que nadie nos pueda tachar de que hemos metido la mano, que hemos... No, no, porque lo que vamos a ver os va a sorprender muchísimo, muchísimo. Bien, ¿qué nos dice ChatGPT de entrada en esta comparación? Nos dice, la caballería islámica, Futuwa, y la filosofía samurái comparten similitudes en su énfasis en la ética, la disciplina y el autocultivo, pero difieren significativamente en sus objetivos y principios fundamentales, así como sus contextos culturales. Bien, vamos a ver qué es eso que comparten y cuáles son esas diferencias tan importantes que existen entre el Bushido y la Futuwa. Todo esta, incluso esta estructura es del chat GPT, la ha hecho ella. Fundamentos y principios básicos. La filosofía samurái. Está basada en el Bushido, el camino del guerrero, influenciado por el Shinto, el budismo zen y la ética confuciana de Confucio. Enfatiza el honor, la lealtad, el coraje y la destreza marcial, la destreza en la guerra. El objetivo principal es servir a un señor, de esos señores feudales del antiguo Japón, con lealtad inquebrantable y mantener el honor personal y familiar. Se centra fuertemente en la disciplina y la preparación para la muerte, inspirada por la meditación zen sobre la impermanencia, es decir, sobre que este mundo no va a durar para siempre y que todos vamos a dejar este lugar cuando muramos. Bien, ¿qué nos dice ahora sobre la futuwa o caballería islámica? Basada en la espiritualidad islámica, la futuwa enfatiza virtudes como la generosidad, la humanidad, la veracidad, la lealtad y el servicio a los demás. Es decir, esos caballeros islámicos de la futuwa no estaban al servicio de un señor, de un emir, de un califa, no, estaban al servicio de la sociedad. Esa es la entrada. Está profundamente vinculada a las enseñanzas islámicas y al ideal coránico de carácter noble. Luego veremos más detalles sobre esto. El objetivo último es la purificación espiritual, tezquia, y la cercanía a Dios. No es el combate, es el desarrollo interno de la persona. La hermandad, ujuwa, y la solidaridad entre los creyentes son centrales. Entonces, lo que les unía a esas personas eran sus lazos, en principio en la fe, porque se unían para llevar a cabo estos principios y estos fines. Nos dice sobre el uso de la fuerza, la filosofía samurái. La violencia y las habilidades marciales son centrales, ya que los samuráis eran guerreros profesionales. Violencia, marcial, guerreros. Eran eso, eran una casta guerrera al servicio de el clan o sobre todo un señor feudal. Se valora enormemente el combate honorable y el arte de la guerra. Combate y guerra. Porque eran eso, eran guerreros, eran guerreros. La filosofía samurái acepta la inevitabilidad de la violencia para cumplir con el deber y mantener el orden. Claro, ellos servían a un señor feudal, que era la cima de ese sistema rígido eh, en el que estaba estructurado el antiguo Japón. Entonces, claro, ellos tenían que utilizar la fuerza para imponer la voluntad de ese señor feudal, que era totalmente totalitaria. Entonces, su fuerza era para servir a ese señor y su voluntad, o a un clan. La Futuwa, que nos dice, promueve evitar la violencia innecesaria y fomentar la paz y la justicia. Ya un cambio sustancial. Evitar no es central.
Y no olvidemos que está basada en la espiritualidad islámica, en las enseñanzas del Islam. Entonces, si promueve evitar la violencia es porque así lo enseña el Islam y la espiritualidad islámica. Y que fomenta la paz y la justicia. La fuerza física es secundaria frente a la fuerza moral y espiritual, porque lo que importa es la fortaleza interior de la persona, que es la que le va a llevar, cuando sea necesario, porque no es central, usar la fuerza para defender valores y justicias. Y por eso dice, todo esto es de ChatGPT, como digo, si se requiere violencia, por ejemplo, en defensa propia o para hacer justicia, debe estar en consonancia con los principios éticos y la ley islámica, la Sharia. Todo esto lo ha puesto ChatGPT. Entonces siempre solemos escuchar la Sharia como un código horrendo, oscurantista, retrógrado, que solo es violencia, que insta a los fieles a casi a matar porque sí, gratuitamente. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Lo hace gente malintencionada para manchar el Islam porque no le interesa que se conozca esto, porque esto es la realidad. Esto es la realidad. No dice que no se pueda utilizar el uso de la fuerza, no. Si no hay otro remedio, como defenderse a uno mismo o hacer justicia, sí, pero con principios éticos. No vale todo porque sí. Y aquí quería citar, aunque no me quiero extender mucho, pero dos aleyas del Corán, porque también se habla del Corán como un libro especial que incita a la violencia. Falso, falso. Y aquí vamos a poner dos versículos del Corán que habla justamente sobre eso, sobre el uso de la fuerza. Dice el Corán: combatid por la causa de Dios contra aquellos que os combaten. Es decir, a mí me agreden, yo tengo el derecho de defenderme. Pero luego que dice, pero no os excedáis, pues ciertamente Dios no tiene estima por quienes se exceden. No vale sobrepasar esos límites éticos, porque ya es una transgresión, ya sí que es violencia gratuita. Te agreden, defiéndete en la medida en que has sido agredido y ya está. No, no te excedas, no transgredas, porque a Dios no ama esa actitud, porque solo genera más violencia. Y dice el Corán, si tus enemigos se inclinan por la paz, acéptala tú también y encomiéndate a Dios, pues Él todo lo oye, todo lo sabe. Es igual, si tus enemigos se rinden o incluso aceptan, decir, lleguemos a un acuerdo de paz, acéptala tú también. Acéptala tú también. Bien, el rol de la espiritualidad en la filosofía samurái. Aunque la espiritualidad está presente, especialmente a través de la meditación zen, es más pragmática y se enfoca en la claridad mental, la disciplina y la preparación para la batalla. Es decir, es un uso utilitario de esta religiosidad que hacían de ella los samuráis para que les ayudase en su práctica marcial, en su práctica guerrera, para estar más tranquilos en el combate. No busca un desarrollo interior, es utilitaria para el combate, para estar más sereno, para la disciplina, para el combate, pero no busca un desarrollo espiritual interior. La espiritualidad apoya la capacidad del guerrero para actuar con decisión y compostura. ¿Ves? La capacidad del guerrero frente a la batalla, frente al enemigo, pero nunca es un desarrollo interior de virtudes o de cualidades espirituales. En la futuwa, la espiritualidad es fundamental. La futuwa está entrelazada con prácticas de adoración o prácticas religiosas, como recordar a Dios y la devoción. Entonces, es totalmente lo contrario, no es utilitaria, es central, es la base que tenían esas personas, porque, entre otras cosas, si actuaban de forma grupal o a veces individual para defender injusticias,
lo que le llamaba a actuar así era justamente su espiritualidad, de estar al servicio de los demás. Su objetivo es la transformación interior, alineando el alma con las virtudes espirituales. Entonces es lo que se llama también la tesquia, la purificación interior, la transformación interior, de llevar lo malo que yo pueda tener interior en esas cualidades a lo mejor, a lo bueno. Lealtad y servicio. La filosofía samurái. La lealtad se orienta principalmente al señor y al clan, es decir, a una persona y a la voluntad de esa persona. El concepto de Giti, deber obligación, rige el servicio, incluso si entra en conflicto con la moralidad personal, algo que no ocurre en la futuwa. Es inconcebible que alguien dentro de la futuwa haga algo y vaya en conflicto con su moralidad. No, eso no es imposible, no casa. Al contrario, lo que le mueve a defender a personas, a ayudar a los demás, es justamente esa ética y esa moralidad en la que basaban sus principios. Por lo tanto, no podía haber un conflicto. La lealtad se orienta principalmente a Dios y los valores morales derivados de las enseñanzas islámicas. Entonces, ese caballero islámico no se sometía a un señor, a un clan, a un emir, a un califa, no, era únicamente a Dios. Por lo tanto, ¿por qué? Porque entre otras cosas tenían ese desapego del mundo. No se preparaban para invadir países, saquearlos, recoger sus riquezas. No, era justamente para estar al servicio de los demás. Y por eso nos dice que el servicio se extiende a toda la humanidad, a todo el mundo, no a un señor o a un clan, a su voluntad, además, lo que decía el señor feudal, nipón, no, a todo el mundo, especialmente a los débiles y los oprimidos, que es justamente lo que ocurría, lo contrario, en en esa pirámide feudal, donde quienes más sufrían el azote de esos samuráis, que eran la mano derecha de un señor feudal nipón, quienes más sufrían eran, pues, la mayoría del pueblo, que eran gente débiles, oprimidos, etcétera. Entonces, la Futuwa es al revés, está al servicio de esa gente. Orientación social en la filosofía samurái. Jerarquía. La clase samurái, como casta guerrera, estaba en la cima de un rígido sistema feudal. La filosofía samurái refuerza el orden social y la disciplina, a menudo dentro de una casta guerrera. Claro, el orden social según la voluntad del señor feudal, que era un feudalismo, era lo que solo se regía por la voluntad de ese señor y lo que le venía en gana. ¿Que era buena persona? Bueno, pues era más generoso, más tolerante, pero normalmente eran personas que únicamente buscaban los placeres y el poder, el dinero, etcétera. En la Futuwa, orientada hacia la comunidad, fomenta la construcción de una sociedad justa mediante el liderazgo moral y espiritual. Claro, ya no estamos hablando de un liderazgo que además era una tiranía a base de fuerza y de violencia, no. Un liderazgo moral y espiritual. Y por eso esas órdenes de caballería de Futuwa tuvieron mucho apoyo popular, porque a veces venían al auxilio de personas que sufrían a veces la tiranía de algún gobernante. Y esas órdenes de caballería venían a veces como oposición a esos gobernantes. No le quitaban el poder, sino que una forma de decir, cuidado, estamos aquí, si cometes injusticias nos vas a tener enfrente a nosotros. La hermandad y el apoyo mutuo son pilares fundamentales en las organizaciones y los gremios de la Futuwa, porque además luego, con el desarrollo de estas órdenes de caballería, también van a surgir gremios de trabajadores, de carpinteros, constructores, agricultores, también que van a tener una rígida estructura y que siempre van a estar basadas
en estos principios, por lo menos éticos y morales. Concepto de la muerte en la filosofía samurái. Enfatiza la preparación constante para la muerte. ¿Por qué? Porque eran guerreros y en cualquier momento podían morir. Y la muerte se romantiza a menudo con un final honorable, especialmente al servicio de su señor o principio. Entonces, normalmente, esa era la regla general, los samuráis estaban al servicio de esos señores feudales y se buscaba como esa, incluso morir, o sea, morir al servicio de un señor feudal. En la Futuga, en cambio, se nos dice la muerte se ve como un retorno a Dios, porque claro, como creyentes sabían que sí o sí todos nosotros vamos a morir y vamos a encontrarnos otra vez con nuestro Creador. El martirio en la causa de la justicia o la verdad es noble. Es decir, ¿en cuántos países tenemos estatuas, cuadros, nombres de plazas o calles dedicadas a héroes de pueblos, culturas, naciones que han dado su vida por una causa? Y son, ¿no? En todas las culturas existe eso. Entonces dice, morir por una causa de justicia es algo noble. Pero el énfasis está en vivir una vida recta. El énfasis es vivir correctamente y estar al servicio de los demás. Que eso me puede causar que uno muera, bien, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Gente que es ensalzada, alabada, porque ha llegado incluso a dar su vida por una causa justa. Pero el énfasis está en vivir para estar al servicio de los demás. La preparación para la muerte proviene de la confianza en la voluntad divina y la aceptación del destino. Esto es muy conocido en el Islam, el Qadar. Es decir, cuando Dios quiera, una persona puede morir en combate o puede morir cayendo por unas escaleras cuando iba a comprar el pan. Entonces no es la muerte en fin. Entonces yo he querido hacer y lo hago, insisto en que hay gente malintencionada, pretenciosa, que lo que quiere es malsinar y manchar el mensaje del Islam y que el Corán es un libro que insta a la violencia, al uso de la fuerza, incluso al asesinato gratuito. Todo eso es falso. Hay unas aleyas, hay unos versículos que están dentro de un contexto histórico, coyuntural que hay que entender. Pero aquí nos lo ha dejado claro ChatGPT. No, aquí yo no he metido la mano en ningún momento. ¿De acuerdo? Solo el único momento ha sido cuando he citado dos versículos del Corán para reforzar la idea de siempre uno utiliza la fuerza cuando no hay más remedio. Y cuando además se invita a la paz, el primero que tiene que dar ese paso es el musulmán. Bien, y para acabar nos dio ChatGPT un resumen y nos dice, aspecto, fundamento, la filosofía samurái, el Shinto, budismo zen y el confucianismo. En la Futuwa, fundamento es la espiritualidad islámica. Objetivo, la filosofía samurái, honor y lealtad. En la Futuwa, la tazkia, purificación espiritual, desarrollo interno, fortaleza interior. Violencia, integral al deber, sí o sí. En la futuwa o caballería islámica, uso ético y mínimo, cuando no hay más remedio. Espiritualidad, en la filosofía samurái, pragmática de apoyo, aquello que ayuda al guerrero a estar más concentrado, más disciplinado y ser mejor en el combate. En la futuwa la espiritualidad, como hemos visto, es central, fundamental y es mística, porque busca ese desarrollo interior. La lealtad, la filosofía samurái al señor y al clan. La futuwa a Dios y a esos valores morales que son para toda la humanidad. Orientación social en la filosofía samurái jerárquica, al servicio únicamente de la voluntad de un señor feudal nipón. En cambio, la futuwa es enfocada en la comunidad. Busca eso, ayudar, estar al servicio sobre todo de los más débiles y desfavorecidos. Y visión de la muerte, filosofía samurái, preparación y honor en la muerte.
y en la futura confianza en la voluntad divina. Es decir, que todos vamos a morir, sí, pero no busca el camino de la muerte. Cuando tenga que venir, vendrá de un modo o de otro. Bien, pues espero que este vídeo os haya gustado, que haya sido interesante y y os convido, os invito a un próximo vídeo en el que voy a hablar sobre la influencia de la futua en los templarios. Y ahí lo dejo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.